Gracias por acudir a esta charla. Hoy tenemos con nosotros al urólogo Jacobo Freire del CHUA y nos va a hablar sobre la urología y la esclerosis múltiple. Y nada, os dejo con ella. Pues nada, buenas tardes a todos, gracias por venir. Es la primera vez que me toca hablar para pacientes, entonces espero que, resuelvan las dudas que podáis tener durante la charla, y si no os quedan aclaradas y tenéis algo que preguntar, pues encantado de solucionar. Entonces, para introducir la charla de la esclerosis múltiple, probablemente sepáis más que yo, porque nosotros los urólogos tratamos una cosa muy específica y solo eso, y de la enfermedad globalmente tampoco es que tengamos unos grandes conocimientos. Pero bueno, como introducción, pues la desmielinización nerviosa del encéfalo y la médula por mecanismos inmunitarios que afecta a adultos y a jóvenes de mediana edad, más frecuente en mujeres, y que tiene una alta frecuencia de disfunción vesical y esfinteriana. Cuando los síntomas urinarios son debidos a un problema estructural de los nervios, pues habla de vejiga neurógena, que es un término ya un poco más antiguo, y en las nuevas guías se está hablando de disfunción neurógena del tracto urinario inferior. Un 50 o un 90%, las series son así muy variables, van a ser síntomas relacionados con la micción a lo largo de la enfermedad, siendo la incontinencia pues el más frecuente, seguido de urgencia, que es la necesidad de ir rápido al baño, y luego ya en menor medida síntomas obstructivos, retenciones de orina y disminución de la contractilidad de la vejiga. Perdón, ¿qué es lo de la contractilidad de la...? Luego voy a seguir Vale. la capacidad de contraerse la vejiga para expulsar la orina, el vaciado. Vale. Entonces, un repasito de anatomía, el tracto urinario inferior, donde nos va a afectar la enfermedad, y sobre todo a nivel de vejiga y de uretra. Riñón o el uréter, más arriba de eso no vamos a tener afectación. La continencia en la mujer, como lo más frecuente es la incontinencia, pues nada, para que funcione bien, todos los factores que están involucrados tienen que estar coordinados y funcionar a la perfección, ya sea los esfínteres, la musculatura propia de la vejiga y el soporte uretral, los ligamentos y estructuras que dan soporte a la vejiga para que esté en su sitio. En el hombre es parecido, con la diferencia de que está la próstata en el medio, entre uretra y vejiga, y eso hace que tenga unos síntomas y una problemática diferente a la de la mujer. La continencia en la mujer tiene dos partes, dos esfínteres, y en el hombre tenemos diferentes tipos, que hay diferentes clasificaciones, pero bueno, también con dos, no sé si se ve bien en el dibujito, son los más importantes en la continencia, el que está antes de la próstata y el externo, que es el que está después, son los dos que contribuyen en mayor medida a dar continencia a la orina. Para que funcione, aparte de la anatomía, los nervios tienen que funcionar perfectamente. Cualquier fallo puede alterar la coordinación. Entonces, un esquema es hablar de la orina como un circuito on y off. La mayoría del tiempo la vejiga está en reposo, se va llenando paulatinamente y no necesitamos tener que vaciar. Eso lo hace el sistema nervioso simpático. Cuando la vejiga llega a una capacidad suficiente para ser evacuada, entonces nos avisa, el sistema simpático se cierra y entra en juego el parasimpático, que es el que va a hacer que se contraiga la vejiga, se relaje el esfínter y se pueda expulsar. Por lo tanto, en ese dibujo, en la esclerosis, pues puede estar afectado a cualquier nivel, desde arriba, la médula, hasta los nervios periféricos que van a la vejiga. En función de dónde está el daño, pues los síntomas pueden ser unos o pueden ser otros, muy variable de un paciente a otro. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas del tracto urinario inferior? Pues los dividimos en tres tipos. Los síntomas de llenado, que son la urgencia, la frecuencia, la notura y la incontinencia de urgencia. ¿Esto qué es? Pues la necesidad de tener que ir al baño cuando nos viene la gana, tener que ir rápido porque si no se nos escapa, una frecuencia miccional aumentada, ir pues cada media hora o cada hora tener la necesidad de ir al baño,
levantarse por las noches para orinar. En los hombres una vez, a partir de los 50 años, ya se considera normal. Pero bueno, pacientes que pueden ir 3, 4, hasta 8, 9 veces durante la noche. Luego están los síntomas de vaciado. Estos síntomas son más los obstructivos, o bien o porque la vejiga no se contrae lo suficiente, o bien porque no hay esa coordinación que os decía. La vejiga se contrae, pero el esfínter no se relaja. Entonces, hace que la orina no salga bien. ¿Eso qué es? Pues un chorro débil, lento, una orina que sale como misión en regadera sin poder apuntar bien, el chorro intermitente que se corta, vuelve a salir un poquito, se corta, vuelve a salir otro poquito, retardo, que si al baño con ganas, ponerse y que no salga, estar esperando ahí unos minutos, tener que hacer mucha fuerza, o incluso el goteo, que es creer que has terminado, subirte la ropa y saliendo del baño ya tienes unas pérdidas de orina. Y luego son los síntomas posmiccionales. El goteo posmiccional es parecido al terminal, pero ocurre un poquito después. El goteo terminal sería inmediatamente después de orinar, y el goteo posmiccional sería después, un poquito más de tiempo. O orinar y quedarte con la sensación de que no has orinado todo lo que tenías, quedarte con la sensación de que no has vaciado bien. Todos estos síntomas son comunes tanto en pacientes con una esclerosis que tengan síntomas del tracto urinario como en la población general por diferentes motivos. Infecciones de orina, en hombres infecciones de la próstata, piedras en el tracto urinario también pueden dar estos síntomas, y los síntomas se pueden solapar. Puede convivir que tengas una vejiga neurógena por la esclerosis y ser un hombre con una prostatitis, y que siempre se le achaque a la esclerosis y el problema sea una prostatitis. Entonces, cuando vienen a la consulta de urodinamia, pues lo primero que tenemos que hacer es una anamnesis, que es preguntar por los hábitos del paciente, pues el tipo de vida que hacen, si fuman, si no fuman, lo que beben, porque todos estos hay factores que van a influir en la sintomatología. Los más importantes: si se fuma, dejar del tabaco. Si se beben bebidas excitantes, Coca-Cola, café o té, también procurar dejarlo. Un café al día no va a pasar nada, pero también hay mucha gente que toma 3 o 4 cafés al día y que eso también contribuye. Bebidas gaseosas también. Pues todo eso lo vamos apuntando. Hacer una exploración física. En mujeres, ver cómo están los genitales. Si tiene algún prolapso, que son caídas de la vejiga por fuera de la vagina, y cómo están los genitales en general, porque también pueden contribuir a aumentar la sintomatología. Os damos también diarios miccionales, porque a veces es un poco el subjetivo, ¿no? los síntomas que tiene el paciente, y con un diario miccional vamos a tener una manera de saber exactamente el número de micciones, la cantidad de veces que va un paciente al baño, lo que orina, lo que bebe. También le preguntamos por la urgencia, cuántas veces a lo largo del día sus micciones le obligan a ir al baño con mucha rapidez, si le da tiempo a llegar o siempre se le escapa, y nos sirve para dar objetividad a los síntomas. Pediremos también analíticas para ver cómo está la función del riñón, porque también es importante, cuando tenemos este tipo de problemas, vigilar la salud de los riñones, porque si no vaciamos bien, a veces un poquito de orina retenida en la vejiga puede ascender hacia el riñón y a largo plazo dañarlo. Por eso también pedimos analíticas, sedimentos de orina para ver si hay infecciones, y luego pruebas de imagen, flujometría y estudio hemodinámico. Desde las pruebas de imagen, la primera que hacemos pues es una ecografía. No suele dar mucha información de precisión, pero sí es la que nos permite descartar que haya algún problema obvio. Es barata, no duele, se hace en 5 minutos y nos va a proporcionar información de cómo están los riñones y cómo está la vejiga. Descartar que haya alguna piedra, descartar que pueda haber vejigas con sedimento de haber tenido infecciones. Bueno, nos da una visión amplia para empezar el estudio. Si una ecografía está bien, no tenemos por qué seguir más adelante en las pruebas de imagen. Cuando la ecografía está alterada, pues ya pasamos a las siguientes escalas. En una CUMS es una prueba parecida pero con radiografía, en la que podemos ver
lo que os decía, que la orina esté retenida en la vejiga y que ascienda hacia los riñones. Si vemos piedras o alguna anomalía, tenemos el TAC. La gammagrafía sería, cuando ya vemos en una ecografía que el riñón está sufriendo, ver cómo está funcionando ese riñón. Y luego la cistoscopia es ver la vejiga directamente por dentro, si vemos alguna zona sospechosa, si vemos alguna piedra. Sobre pruebas funcionales, lo primero que hacemos cuando un paciente se queja de este tipo de síntomas es una flujometría. La flujometría nos va a orinar en un receptor que nos va a dar la fuerza con la que cae el chorro, nos va a medir el tiempo en el que se tarda en orinar, nos va a dar el volumen orinado y luego con un ecógrafo vamos a medir el residuo para ver si estaba bien vaciada esa vejiga. Esta prueba se la hacemos a todos los pacientes con problemas urinarios. Si la flujometría está bien, sin residuos, no hay por qué seguir haciendo más pruebas de entrada. Cuando una flujometría está alterada, entonces sí que tenemos el estudio urodinámico. El estudio urodinámico es como una flujometría pero más completa. Se ponen unas pequeñas ondas en la vejiga y en el recto para ir llenando la vejiga e intentar reproducir lo que pasa en el día a día. Esto nos va a dar información de si la vejiga está relajada durante el llenado, que es lo que tiene que ocurrir. La vejiga tiene unas características que hacen que, mientras se va llenando, la presión es constante, no aumenta. Y eso hace que uno esté mientras llena la vejiga cómodamente sin notar. Cuando hay algún problema, que es lo que se conoce como hiperactividad del defusor, con una pequeña gota de orina, la vejiga se contrae. Y eso es lo que nos hace tener que ir al baño con rapidez, es lo que nos hace tener pérdidas de orina. Lo segundo que nos va a medir el estudio urodinámico es la función del vaciado. Cuando una persona tiene un residuo, le mandamos orinar y vemos que no vacía, con la flujometría solo vamos a saber eso, que no vacía. ¿Por qué no vacía? No vamos a saber si es porque la vejiga no tiene capacidad para contraerse, o si es porque la vejiga se contrae pero está obstruido. Y esto es lo que nos lo va a dar es el estudio urodinámico. Y también vamos a ver si hay una coordinación entre el detusor, el músculo de la vejiga y el esfínter. Lo que os decía, la vejiga se contrae, el esfínter se relaja y es característico en algunos pacientes con esclerosis múltiple lo que se conoce como disinergia. La vejiga se contrae, pero el esfínter no se relaja. Entonces es una orina que sale de forma obstruida, a gotas, con el chorro. La electromiografía también nos va a dar información durante el estudio dinámico de cómo está el esfínter y cómo está la musculatura del suelo pélvico, que tiene que estar también relajado mientras se está llenando. Y la hidrodinámica, que lo utilizamos para casos ya no tiene mucha implicación en este caso. Entonces, cuando hacemos un estudio dinámico hay tres patrones. Los síntomas más frecuentes que tenemos en pacientes con esclerosis múltiple es la hiperactividad del detusor y la sinergia, es decir, la vejiga se contrae cuando no le toca, pero funciona de manera coordinada con el esfínter. Entonces va a haber pérdidas de orina cada vez que tengamos ganas, pero no va a haber problemas más allá de eso. El segundo patrón es la hiperactividad con disinergia, que es el que es más preocupante. ¿Por qué? Porque cuando se contrae la vejiga y el esfínter no se relaja, hay el riesgo de que esa orina retenida ascienda. Eso no duele, eso no da la lata, pero si no se vigila, a largo plazo es cuando hay los problemas del riñón. Por eso que siempre vamos a hacer un seguimiento anual con ecografía en estos casos y con analítica para ver cómo están los riñones. Y el segundo patrón es la hipocontractilidad, que la vejiga ya no tenga fuerza para contraerse y vaciar la vejiga. Estas son las imágenes típicas que vemos. Y como veis ahí, bueno, el trazo verde, el trazo rojo es la presión del abdomen, el trazo azul es de la vejiga y el trazo verde es lo que se registra como la presión del detusor, que es estrictamente la de la vejiga y que se calcula restando la abdominal de la vejiga. Lo normal es que fuera todo plano igual. Y aquí veis que el abdominal no se ha movido y sube la presión de la vejiga. Y el flujo de orina es lo de abajo, que en vez de ser también continuo, es así como en montañitas. Sale un poco,
se cierra el esfínter, deja de salir, se vuelve a abrir, sale otro poco. Ese es lo esquemático de cómo lo vemos nosotros. Entonces, el tratamiento, cuando ya tenemos diagnosticado lo que ocurre en la vejiga, pues tenemos tres cosas: aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida y evitar las complicaciones. Entre las medidas conservadoras, lo que os decía antes, cambiar hábitos, irritantes como cafeína, tabaco y alcohol, la fisioterapia. Luego tenemos el sondaje vesical, tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico. El sondaje vesical no es un tratamiento en sí, y esto lo dejamos para casos en los que la vejiga pierde la contractilidad, en casos de disinergia que tampoco produce un vaciado completo. Más o menos, en función de cuánto, es muy raro que se pierda la capacidad completa de orinar. Entonces, en función de cuánto residuo tiene el paciente, se programan un número de sondajes al día. Cuando son residuos en torno a 100, se puede hacer uno al día o menos. Generalmente, con 100, 150 son unos residuos aceptables que no hace falta hacer cateterismos. Y luego, ya lo veis ahí, si se tiene medio litro de residuo, pues sondarse cada 4 horas y luego ir bajando: 400 mililitros cada 6, 300 cada 8, 200 cada 10. ¿Cómo hacer el sondaje? Antes se dejaba una sonda permanente, bueno, ya hace años, una sonda permanente, para que no tuvieras que andar quitando y poniendo sonda. Pero eso se ha visto que es mucho peor para tener infecciones en el medio plazo. Entonces, lo mejor es el autosondaje, que es una técnica que se hace estéril, limpia, tiene muy baja tasa de infección. Se hace un vaciado completo de la orina en intervalos regulares y que evita la sobredistensión de la vejiga, que haya incontinencia por rebosamiento, y previene las complicaciones. Sondas vesicales hay de muchos tipos y de muchas formas, según sea hombre o mujer, con utensilios que lo favorecen, espejos, pinzas, sistemas en los que no tienes que tocar la sonda ni siquiera, abres la bolsa, la colocas tú, metes la sonda y ya hay una bolsa automática que se expande, se llena de orina y se tira a la basura sin tener que tocar nada. Hay colectores, los absorbentes, maniobras de estimulación, que últimamente están en desuso, y por último, lo que decía, un sondaje permanente. El tratamiento farmacológico es la base de nuestro tratamiento. Como os decía, lo más frecuente es la hiperactividad del detusor, que la vejiga se contraiga cuando no toca, y el tratamiento habitual para esto son los anticolinérgicos. También tenemos los agonistas beta-adrenérgicos, los alfa-bloqueantes y la toxina botulínica. Los anticolinérgicos, algunos los conoceréis: el trospio, propiberina, fibrotinina son los más antiguos. Más nuevos son la solicenacina, que es el vesicare, el toteroína, que es el toviar. Van a actuar sobre la mucosa de la vejiga y son las que inhiben las contracciones del detusor. Son las que inhiben que la vejiga se contraiga de manera involuntaria mientras se está llenando. ¿Qué efectos secundarios tienen? Se queda de boca y mucosas, visión borrosa y estreñimiento. Son las más habituales. Alteraciones cognitivas es más infrecuente, aparece sobre todo en personas de más edad. Tiene una característica, el trospio, que se utiliza mucho en pacientes con lesiones medulares. Es el más usado y del que más conocimiento se tiene sobre su uso a largo plazo. No altera la función cognitiva. Un fármaco más novedoso, porque en España no se comercializaba, es la propiberina, es el Mirtonor, que tiene un efecto añadido que modula los canales de calcio, y ese calcio modulado es el que hace que contribuya a que la vejiga se relaje todavía un poquito más. A pesar de que hay muchos tipos, no hay diferencias entre la tolerabilidad y la eficacia de unos y otros. Hay pacientes que les sirven unos, hay pacientes que otros le dan unos efectos secundarios tremendos. No se sabe por qué, hay una predisposición individual, pero no hay diferencias establecidas entre ellos. Luego está otro tipo de fármaco que también usamos para eso, es el miravedón, que es el Betmiga, que se puede combinar con los anteriores y que también relaja el músculo, pero a través de otro mecanismo. Por tanto, se puede combinar en pacientes que con el anticolinérgico no nos llega, se pueden combinar. Su efecto secundario
la hipertensión y la taquicardia. Entonces, en pacientes que ya tienen la tensión alta de base, pues hay que tomarlos. No es que no lo puedan tomar, pero sí se puede tomar, pero vigilando mucho la tensión por si acaso. Los alfa-bloqueantes hacen otra cosa, es la tansulosina. Lo que van a hacer es, en pacientes que tienen la disinergia, que la vejiga se contrae y no se relaja el esfínter, hacen eso, relajando el cuello de la vejiga para que la orina salga con más facilidad. Eso es la tansulosina y la silodosina, que es más novedosa. Son unos fármacos que pueden provocar mareo y hipotensión, pues son antihipertensivos, por eso la recomendación es tomarla por las noches antes de acostarse, porque si te da el mareo, pues ya te da en la cama. Cuando con fármacos no lo conseguimos controlar estos síntomas, el siguiente paso es la toxina botulínica. Es un tratamiento muy efectivo en el cual en quirófano se pincha la vejiga con esta toxina que relaja completamente la contracción de la vejiga, lo suficiente para que no haya síntomas de urgencia, pero no tanto como para que la vejiga deje de contraerse y se tenga una retención. Cuando con los tratamientos médicos no somos capaces de solucionar o paliar el problema, tenemos el tratamiento quirúrgico. Este tratamiento quirúrgico es común para pacientes con vejiga neurótica. Son sobre todo técnicas para pacientes que tienen lesión medular, no pacientes con esclerosis múltiple, pero para que los conozcáis, cuando con los fármacos no nos llega, pues podemos. Si tenemos una vejiga que se contrae mucho y nos está echando orina continuamente, pues se puede aumentar la capacidad con intestino, haciéndola más grande. Que la resistencia de la orina está obstruida por esa mala coordinación, se rompe el esfínter directamente. Así por lo menos protegemos el riñón. La orina sale cada vez que se contraiga, se es incontinente, pero se protege el riñón. Otros fármacos es la neuromodulación sacra. Se ponen unos dispositivos que se pueden poner en la piel o con una aguja y lo que hacen es como resetear el sistema nervioso. El mecanismo de acción no es muy bien conocido, pero lo que se hace es eso, como poner a cero, como cuando se bloquea el ordenador y lo apagas y lo vuelves a encender. Modulas con una corriente los nervios y hacen que las vías por donde va la contracción o por donde va el dolor se modulen y desaparezcan. Cuando el esfínter no funciona, también se pueden poner esfínteres artificiales. Son unos dispositivos que, en caso de incontinencia, se colocan por dentro o sea, es una cirugía, se colocan por dentro de la vejiga y tienen un dispositivo que se activa y se desactiva cuando el paciente quiere orinar. Mientras está cerrado, el paciente no tiene pérdidas y cuando quieres orinar, lo aprietas, un botón que tienes dentro del cuerpo, se abre el esfínter y orinas. Y luego pasamos a las complicaciones. Estas complicaciones hoy en día son raras por lo que os he dicho. Los pacientes están mucho más controlados, hay un seguimiento anual por lo menos, que hace que todas estas complicaciones que hace años eran lo que quitaba calidad de vida a estos pacientes hayan desaparecido. Pero, ¿cuáles son las más frecuentes? Las infecciones del tracto urinario, por eso, porque un vaciado incompleto o una obstrucción hace que esa orina estancada sea más propensa a que los gérmenes se adhieran a las paredes de la vejiga, se reproduzcan y den infección. Además, estas bacterias tienen un metabolismo que fomenta la formación de piedras, pequeñas piedras que una vez que se forma una microlitiasis, sobre esa base se forman piedras que pueden ir aumentando de tamaño indefinidamente. Sobre el tracto urinario superior, pues lo que os decía, que el riñón se afecte, que los uréteres se llenen de orina y que al cabo del tiempo haya una insuficiencia renal. Problemas en la uretra, pacientes que se sonden, de tanto friccionar con una sonda el trayecto, pues pueden haber estenosis. Las estenosis es como una pequeña herida que cuando se corrige se hace una cicatriz y se estrecha. Entonces luego hace cada vez más dificultoso el tener que introducir sondas. Y luego neoplasias, bueno, tumores de vejiga que pueden aparecer también en pacientes que han tenido un largo plazo de sondajes. Y ya está. Muchas gracias. Muchas gracias.
si tenéis... Aplaudimos. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta ahora. No está Suso por ahí, que quería preguntar. Está ya. Está, sí, está. Yo solo quiero decir una cosa, que yo nunca bebo agua, no bebo nada de líquido, pero tengo miedo a cada 2 por 3